a tomar un tema muy importante acerca de lo que somos nosotros en Cristo Jesús, lo que el Señor nos ha mandado a hacer, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y cuando estamos dentro de los caminos de Dios, cuando pertenecemos ya al reino de Dios, y al estar nosotros perteneciendo, ser parte del reino de Dios, nos tenemos que regir conforme a la constitución que es de Dios. Y esta constitución es la Biblia. Esta constitución son los pensamientos de Dios, lo que Dios ha dejado escrito para que nosotros lo sigamos. Y cuando empezamos el Evangelio, una de las cosas que podemos encontrar en este camino es que tenemos que crecer. La Biblia nos enseña acerca del crecimiento y dice y que todo crecimiento tiene que llegar a dar frutos. Y cuando leemos la Biblia, el liderazgo con el discipulado van de la mano en todo momento. Y para nosotros poder ser discípulos, para ser discípulos, debemos tener una capacidad en cuanto al liderazgo. Tenemos que entender, tenemos que comprender lo que dicen las Escrituras. Pero no solamente en conocimiento, sino que también en lo que es la práctica. Porque una cosa es el conocer y otra cosa es practicarlo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo estas palabras en su segunda carta. Ustedes saben que la segunda carta de Timoteo es prácticamente la despedida de Pablo hacia él. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo, él no anduvo con Jesús. Él aprendió de los otros discípulos. Quizás él se sentaba con los discípulos a escuchar. Él prestaba atención y quizás hacía muchas preguntas a los discípulos que estaban en Jerusalén, quizás a Pedro, a Juan. Y él quería tener ese conocimiento y cuando él estuvo preparado, él fue a los viajes misioneros y en esos viajes se encontró con mucha gente. Y mientras estaba ejerciendo su ministerio se encontró con Timoteo. Y ellos pasaron una larga caminata juntos y le dice, y lo que tú has oído de mí, así también tú tienes que hacerlo con los demás. El apóstol Pablo entendió lo que Jesús quiere de su iglesia, lo que Jesús quiere de nosotros, que nosotros hagamos testigos. En Mateo, en el capítulo 28, versículo 19 al 20, está la gran comisión. Y esta gran comisión, dice Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos. Y eso es un mandato. Eso es como decir, es la constitución que nos tiene que regir. Es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, cuando entramos al Evangelio, cuando estamos dentro del Evangelio, ¿qué venimos a hacer? Yo sé que nosotros queremos el favor de Dios y las bendiciones de Dios, lo cual no está mal porque Jesús así lo dijo, que el Padre nos iba a bendecir y que nunca nos iba a faltar nada. Pero cuando nosotros aceptamos ese pacto, también tenemos que hacer nuestra parte dentro de lo que es el pacto. Y Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos. Dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, esto es lo que Jesucristo les encargó a sus discípulos. Tienen que ir a ser discípulos, tienen que ir a enseñar todo lo que yo les he dicho, otros lo tienen que enseñar. Y yo creo que en esas pláticas estaba el apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo entendió, empezó a hacer discípulos. Y de esos discípulos estaba Timoteo. Pero cuando Timoteo estaba con Pablo, no solamente estaba estudiando teología, no solamente era un estudio teórico,
sino que también estaba en la práctica. ¿Y dónde podemos ver esto? Que el apóstol Pablo lo dejaba encargado en diferentes iglesias. Él iba abriendo camino en el Evangelio. Había una iglesia y decía, Timoteo, te necesito porque yo me tengo que ir. Y Timoteo se quedaba en el lugar siguiendo, enseñando. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el Evangelio no es estático. El Evangelio no es en sí una organización. El Evangelio es un organismo. Tiene que crecer. El Evangelio es de multiplicar, de hacer más discípulos. Y cuando nosotros vemos nuestra historia o nuestro background cristiano, ¿cómo nos vemos? Por ejemplo, cuando usted va a comprar una casa, un vehículo y tiene que pedir préstamo, el crédito, ¿qué le revisan? Su historial. Cuando nosotros estamos dentro del cristianismo, también tenemos que ver nuestro historial, qué es lo que hemos hecho. Porque a veces nosotros queremos muchas cosas de Dios y que el Señor nos responda con muchas cosas. Pero veamos nuestro historial. ¿Cómo está nuestro historial? ¿Está conforme a la constitución del reino de Dios o está conforme a nuestras ideas y como nosotros queremos llevar el Evangelio? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros seguimos el Evangelio, cómo nosotros nos comportamos dentro del reino de Dios. Porque aquí es una iglesia, yo estoy de pastor, allá está la pastora, pero cada uno tiene que hacer un trabajo. El trabajo es de todo, el trabajo no es de una persona, sino que este es el reino de Dios. Y el reino de Dios, el Señor se lo encargó a diferentes ministerios, se lo encargó a diferentes personas. Y esa es la labor que nosotros debemos hacer. Ahora, yo quería tomar 2 pasajes de la Biblia para hablar de este tema. Y uno es lo que sale en la profecía de un hombre de Dios que la verdad que tuvo que aceptar un reto muy grande, tuvo que aceptar algo que para ellos, para los judíos, era una cosa impensable. Y este es el profeta Oseas. Yo sé que ustedes conocen el profeta Oseas porque eso lo estudiamos acerca de los profetas. Y en el capítulo 4, en el versículo 6, Oseas dice esto a través de la inspiración de Dios, del Espíritu Santo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y aquí lo que podemos ver nosotros dentro del contexto, dentro de la exégesis de la historia, de lo que estaba sucediendo, el profeta Oseas está hablando a una nación que es la nación de Israel, la nación de Dios, el pueblo de Dios. Y esta nación había caído en idolatría, pero no solamente idolatría, sino también injusticia. Había mucha injusticia, demasiada injusticia, y por lo mismo había mucha corrupción. Y señala que una de las razones fundamentales de la caída de Israel es la ignorancia espiritual. Pero no porque no tuvieran acceso a la ley. Ellos tenían sacerdotes. Ellos estaban en el sacerdocio. Sino que ellos rechazaron la enseñanza. Ellos, a voluntad propia, rechazaron ese conocimiento. ¿Y qué implica lo que es falta de conocimiento? Esta falta de conocimiento no es una falta de información, sino una ignorancia voluntaria. Es algo que decir, yo no quiero entender. Yo prefiero no entender, yo prefiero hacerme vista ciega, oídos sordos, y no quiero entender. Y esto le pasó a lo que Oseas estaba hablando. E Isaías dice lo mismo y profetizó algo similar, que dice en el capítulo 5, dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Entonces, aquí podemos ver que el pueblo fue destruido no por una ignorancia inocente, sino por rechazar el conocimiento, por rechazar la ley de Dios.
Ellos tenían todo ahí para cumplir la ley de Dios, para cumplir el mandamiento de Dios, para guiarse por la constitución de Dios, pero no quisieron. Ellos siguieron sus propios caminos. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando llegamos a este nuevo pacto, el Señor también los confronta a los fariseos, a los saduceos, y le dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque ellos manejaban las Escrituras, ellos manejaban la Torá, como yo le he dicho antes, ellos tenían el Talmud, que era la ley oral, pero ellos la interpretaban como ellos querían. Ellos la interpretaban a su favor. Ellos la interpretaban y querían seguir un camino que Dios no le había dicho. Lo habían tergiversado por conveniencia propia. Y a veces a nosotros tenemos la tentación y nos pasa lo mismo. Tergiversamos la constitución de Dios a nuestra conveniencia. Como yo quiero caminar y como yo quiero hacer las cosas. Pero Dios es claro y se lo dijo a Oseas. No es que ellos no tenían el conocimiento, es que ellos rechazaron el conocimiento. Ellos rechazaron andar como sacerdotes. Ellos no quisieron andar como Dios quería que anduvieran. Y el apóstol Pablo, hablando de los judíos, le dice a los romanos en el capítulo 10, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme al conocimiento. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los judíos tenían celo de Dios, pero no de la manera correcta. No de la manera en la cual Dios quería. Ellos querían hacerlo a su manera. Y el pueblo seguía hasta en los tiempos de Jesús. Murió Jesús. Después estaban los apóstoles. Llegó el apóstol Pablo y seguía esa ruina espiritual. Ustedes saben que Malaquías fue el último profeta y hubieron un poco más de 400 años de silencio donde Dios no habló hasta que llegó Juan el Bautista. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? El arrepentimiento. Era el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento de qué? Si ellos eran el pueblo de Dios, si ellos tenían la ley de Dios. Es que Jesucristo dijo, es que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que ya está dentro, es lo que sale, son tus pensamientos. Por eso la Biblia dice, tú no confíes en tu corazón porque tu corazón es engañoso. No confíes en tus sentires, confía en la palabra de Dios. Y el apóstol Juan dice, en sus epístolas, dice, ¿cómo nosotros vamos a saber si alguien ama a Dios? ¿Cómo vas a saber tú si tú amas a Dios? No dice diciéndole te amo, o cantándole alabanzas, o haciendo un culto de adoración. No dice eso. Dice la manera en la cual se conoce quién ama a Dios es el que hace su voluntad, el que sigue sus mandamientos. Así es como se demuestra el amor de Dios. Entonces, Oseas está hablando acerca de que el pueblo cae por rechazar el conocimiento de Dios a través de la ley y a través del sacerdocio. Y en el Nuevo Testamento este patrón continúa, se vuelve a repetir. Los líderes y el pueblo rechazaban a Jesús, rechazaban la enseñanza. Y sabemos que a través de los apóstoles Jesucristo era el que cumplió la ley. Jesucristo es la ley. Jesucristo nunca dijo que la ley ya no iba a existir más, se dijo que la ley estaba condensada en 2 mandamientos. Uno, primeramente, amarás a tu Dios con todo, sin excusa. Con todo. Tu alma, tu mente, tu corazón, con tus fuerzas. Con todo. Sin excusas. Y el segundo es parecido a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y de estos 2 se encierra toda la ley. Entonces, cuando nosotros actuamos según nuestro maestro, tenemos que cumplir lo que dice la ley. Primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amar a Dios. ¿Cómo se ama a Dios? Haciendo su voluntad. Ejerciendo la voluntad de Dios. Tendiendo nosotros un patrón de disciplina
de la constitución de Dios. Esto es lo que nosotros nos tiene que guiar. Esto es lo que nosotros nos tiene que dirigir. ¿Y para dónde nos va a dirigir? Como dijo Jesucristo, yo no los voy a dejar huérfanos. Va a venir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba prometido desde los tiempos de Ezequiel. Por Ezequiel prometió que el Espíritu Santo ya no iba a estar en algunos, sino que el Espíritu Santo iba a estar en toda carne, en todo corazón. Y Jesucristo dice, y cuando venga el Espíritu de Dios, entonces Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y cuando Jesucristo estaba orando por los discípulos, Él dijo, Señor, santifícalos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces cuando dice que Él nos va a llevar hacia la verdad, ¿hacia dónde nos va a llevar el Espíritu Santo? Hacia la palabra, hacia el conocimiento. Él nos tiene que llevar a todo conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no leemos la Constitución, a veces queremos que el Espíritu Santo venga por visión y por sueño y el Señor me habló. A veces a mucha gente que dice eso y no lee la palabra, digo yo, ¿cómo el Señor va a tener preferidos, no? El Señor dice, tú lee la palabra, porque ahí vas a encontrar la vida. Ahí vas a encontrar lo que tengas que hacer. Ahora, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Porque vamos a empezar unas clases de liderazgo, unas clases en las cuales Dios nos va a enseñar cómo debemos trabajar en el liderazgo. Porque muchas veces nosotros nos concentramos, se puede decir, en conocer la vida de David, podemos conocer la vida de Daniel y podemos conocer la vida de Moisés, de Pablo, de Pedro. Y no está mal, es bueno hacerlo. Nosotros estamos estudiando aquí los viernes las cartas, los apóstoles, los profetas, hemos estudiado. Pero nosotros para poder llegar a ser como uno de ellos, como dice el apóstol Pablo, nuestro carácter tiene que ser moldeado. Jesucristo dice que para que tú llegues allá a los cielos, ¿qué tienes que hacer? Nacer de nuevo. Se lo dijo a Timoteo, pero se lo dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, tienes que ser diferente. No tienes que ser el mismo de antes. Y a veces, y muchas veces, el viejo hombre lo traemos a la iglesia y seguimos caminando con la vieja manera de vivir. Seguimos caminando de la misma manera. Y nosotros, para poder hacer discípulos, lo que dijo Jesucristo, id y hacer discípulos, para poder hacer buenos discípulos, tenemos que tener un buen liderazgo. Tenemos que tener una buena enseñanza. Tenemos que tener un buen fundamento. Porque si no tenemos un buen fundamento, entonces van a venir las tormentas, como dijo Jesucristo, el río va a crecer y va a pegar con ímpetu. Y si tú no tienes un buen fundamento, todo lo que tú has construido, todo se va a derribar. Pero si tú tienes un buen fundamento, que es la roca, que es Cristo Jesús, y de ahí empiezas tu ministerio, de ahí empiezas tu llamado, entonces van a venir el río con ímpetu. Y lo que tú has construido, nada lo moverá, porque está cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Y cuando hablamos de Oseas, cuando dijo, mi pueblo ya no va a ser mi pueblo. Este pueblo, yo me voy a divorciar, como dijo en Jeremías capítulo 3, yo me voy a divorciar. Y el antiguo pacto va a pasar y yo voy a hacer un nuevo pacto, pero el nuevo pacto va a ser un poco diferente. Va a ser un pacto renovado. Y dice, y ya ustedes, yo los voy a desechar. Pero cuando hablamos de lo que Dios le dio a Oseas de rechazar al pueblo, tenemos que ver que hay una promesa de restauración. Dentro del mismo libro de Oseas hay una promesa de restauración. Y en Oseas del capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, y dijo Dios, llama su nombre, lo a mí, está hablando de una hija, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Eso es palabra de Dios. Duro, muy duro. Pero ellos no quisieron
Ellos no quisieron entender el conocimiento, ellos no quisieron el sacerdocio, ellos rechazaron todo lo que Dios le había dado. Y dice, y con todos será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. En el mismo lugar donde se les rechazó, en el mismo lugar el Señor iba a restaurar a su pueblo. Pero ya dentro de un nuevo pacto, dentro de este pacto que Jesucristo vino a hacer. Dice, ahora esta carne que por vosotros es molido, este va a ser el nuevo pacto. Y la sangre, dice, este vino representa la sangre y la sangre es el nuevo pacto. Pero este pacto, ¿qué es lo que va a hacer? No va a cubrir solamente los pecados, sino que este nuevo pacto va a redimir los pecados. Y vamos a ser completamente libres. ¿Para qué vamos a ser libres? ¿Para irnos a Hawái? ¿Para irnos a Aruba? ¿A Dubái? ¿Para qué vamos a ser libres? Vamos a ser libres para hacer la voluntad de Dios. Porque sin la libertad del Espíritu Santo no podemos hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero cuando nos convertimos y le decimos, sí Señor, yo acepto este pacto, yo acepto esta sangre, eso significa, tú ya hiciste lo tuyo, ahora yo voy a hacer mi parte. Yo acepto este pacto. Y cuando aceptamos este pacto, entonces el Señor nos hace totalmente libre. Y el apóstol Pedro cita directamente Oseas capítulo 1, versículo 10, y también cita Oseas capítulo 2, versículo 23, y dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Antes ustedes eran rechazados, ahora vuelven a ser linaje escogido. Ustedes vuelven a ser un real sacerdocio. Ahora ustedes son otra vez nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y aquí está lo que entra el pacto. Dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y el apóstol Pedro aquí está citando que esa profecía de Oseas, que en un momento dado el Señor rechazó a su pueblo porque ellos rechazaron la ley, aquí el Señor está restaurando. Y lo que profetizó en Oseas, que dice, pero en el mismo lugar van a ser restaurados. Y aquí Pedro está diciendo, vosotros antes no eras pueblo, antes vosotros no eras sacerdocio. El Señor los había rechazado, pero ahora ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios. ¿Pero para qué? Para que hagas discípulo. Para que vayas y prediques, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este nuevo reino, el nuevo reino de Dios, el apóstol Pedro dice que cuando nosotros nos convertimos, entonces ahora nosotros no solamente tenemos la naturaleza física, material, sino que también tenemos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Entonces ahora nosotros somos un real sacerdocio. Somos sacerdotes. Somos sacerdotes de nuestro Dios. ¿Y cuál era la labor del sacerdote? No era una labor para ellos. Era una labor en la cual tenían que trabajar para el pueblo y tenían que trabajar para mantener el templo limpio y puro. Era el trabajo de los sacerdotes. Lo podemos simplificar solamente en esas dos áreas. ¿Y cuál es nuestro trabajo? En estos días exactamente lo mismo. Por eso somos un real sacerdocio. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Nosotros. Diga, yo soy el templo del Espíritu Santo.
O sea, usted tiene que mantener ese templo limpio porque usted es sacerdote. Y usted tiene que ayudar a los demás a mantenerse conectados con Dios, a que no se alejen, que no se vayan. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, entonces ahora tú vas a usar las Escrituras, ¿para qué? Para corregir, para redarguir, para exhortar, para que nadie se vaya del camino. Y eso tiene que ser nuestro trabajo. Nosotros tenemos que entender que tenemos que crecer. El Evangelio es un crecimiento constante. Tenemos que seguir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Pero para qué crecemos? Para levantarnos el pecho y caminar así como el pato Donald. Todos creídos, aquí llegó el ministro de Dios. Aquí va a caer la gloria de Dios. Ustedes van a ser ungidos. No, para eso no es. Es para ayudar. El apóstol Pablo dice, entonces el Señor constituyó 5 ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Para qué? ¿Para que se levanten del pecho? No, para que edifiquen a los santos. ¿Pero para qué van a edificar a los santos? Para el trabajo del ministerio. Es un ciclo. Jesús le enseñó a los discípulos. Fueron apóstoles. Después llegó el apóstol Pablo, se sentó con ellos. Y después el apóstol Pablo, antes de partir, le dice lo mismo a Timoteo. Entonces tú tienes que enseñarles a otros lo mismo que has aprendido tienes que enseñárselo a otros. Y gracias a ese conocimiento, gracias a esa labor de muchos hombres y mujeres de Dios, el Evangelio ha llegado a este día con nosotros. Y nosotros tenemos que seguir la misma rutina, ir y hacer discípulos. El Señor dice en Éxodo, ahora pues, si diereis oído a mi voz, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos un real sacerdocio, que seamos realmente gente santa, gente apartada para el ministerio. Israel falló, y falló muy mal, porque no quisieron obedecer al conocimiento, no quisieron obedecer al sacerdocio, no quisieron escuchar a voluntad propia, quisieron hacer sus propios caminos. La idea, mis hermanos, es que nosotros no caigamos en el mismo error. Acuérdense que Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El carácter de Dios es el mismo. El amor de Dios ha sido siempre el mismo. Así como Dios amó al mundo y mandó a su Hijo Jesucristo, ¿ustedes creen que le nació el amor a Dios hacia la humanidad en el año 2000? No, el amor de Dios siempre ha estado. El carácter de Dios siempre es. Y como nosotros vemos que a Él no le gustó la actitud de Israel por desechar el conocimiento, de desechar el sacerdocio, ¿qué pasará con nosotros si desechamos el sacerdocio? ¿Qué pasará con nosotros si desechamos el conocimiento de Dios? Acuérdense que tenemos nosotros un Dios lleno de amor, pero también que dice que el Señor al que Él ama, disciplina. Y tenemos que nosotros aprender por las buenas. A veces nos pasan tantas cosas porque no queremos aprender. Nos cuesta a veces. Pero es necesario que matemos el viejo hombre. Que este hombre carnal, terrenal, muera. Estos deseos carnales mueran. Y tiene que nacer el nuevo hombre. Un hombre dedicado, santo, apartado para el servicio del ministerio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque me están mirando medio serios. Como dice el apóstol, creo que no, fue Hebreos que dijo, ya ustedes deberían ser maestros. Después de una predicación de 3 años, le dice, ustedes ya deberían ser maestros. ¿Cuánto llevamos de evangelio? ¿Deberíamos ser maestros o no? No responda en voz alta, pero diga con la cabeza así, no, tampoco.
Pero es importante eso, conocer, aprender el carácter de Dios y qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Y lo otro que me quiero basar para hablar de esto es la historia de David. Pero no la historia de David cuando es rey, sino la historia de David antes de ser rey. El Señor preparó a David. No es que David fue rey después del día que Samuel lo ungió como rey, sino que hubo una preparación antes para llegar a ser el mejor rey que ha tenido Israel. Y cuando estaba en guerra con los filisteos, el pueblo de Dios estaba en guerra, fue al campamento y dice que escuchó a Goliat. Y Goliat amenazando al ejército de Dios. Y todos le tenían miedo a Goliat. Entonces David dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que levanta la voz contra los escuadrones? Estoy parafraseando. Que levanta la voz contra los escuadrones del ejército de Dios. Del ejército de Dios, es el del Dios Todopoderoso, el que nunca perdió una batalla, de ese Dios. David se llenó de celos y dijo, yo voy. Y Saúl dijo, no tienes preparación, eres un niño, eres un joven, no tienes preparación. Y el rey David dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero, yo lo hería y lo libraba de su boca. Jehová, que me ha librado de la garra del león y del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. No es que David no estaba preparado para enfrentar a Goliat. El Señor ya lo había preparado desde antes. En ese momento no es que David se llenó de valentía y el Señor descendió esa unción del momento no. Fue una preparación. Él se enfrentó contra leones, contra osos. Imagínense un león con hambre. No sé si ustedes han visto documentales de leones cuando tienen hambre. O de los osos cuando salen de invernar. ¿Cómo andan los osos? Los osos a veces hasta se comen hasta sus propios ositos del hambre que tienen. Son salvajes. Y ellos atacan por instinto. Ellos no tienen piedad. A ellos no les importa quién se ponga enfrente. Entonces, David dijo, yo contra ellos. Y miren este Goliat. David no se hizo valiente de la noche a la mañana. David vio la fidelidad de Dios cuando estaba pastoreando. Él tenía esa comunión con Dios. Y lo que parecía que David estaba peleando allá en su soledad, mientras nadie lo veía, solamente le estaba cuidando las ovejas. Eso, lo que parecía una lucha solitaria, no era una lucha solitaria. Dios lo estaba preparando. Y a veces me pongo a pensar en este entrenamiento de Dios hacia David. ¿No será que Dios mandaba a los leones? ¿No será que Dios era el que mandaba a esos osos? Porque sabía que nadie se iba a enfrentar a Goliat, pero necesitaba una persona valiente que confiara no en sus fuerzas, sino que confiara en las fuerzas de Dios. Imagínense un muchacho, yo no sé a qué edad empezó, porque David no lo dice. Quizá a qué edad empezó a pelear David con los leones. ¿A los 10, 12 años? Imagínense un muchacho de 12 años peleando con un león. Entonces uno dice, no, ese no era David. Ese era Dios actuando. Y cuando vemos esto en nuestras vidas, Santiago dice en el primer capítulo, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Se lo podemos traducir a la historia de David. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando vengan leones y osos. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios no permite las pruebas solamente por capricho. Cuando nosotros nos enfrentamos con estas pruebas, nosotros nos enfrentamos con estos leones o nos enfrentamos con estos osos, con esas crisis, esas pérdidas, o realmente a veces nos toca luchar en secreto. Pareciera que nadie nos ve. A veces nos toca llorar en nuestra almohada, a veces nos toca llorar en los vehículos, y a veces son pruebas bien pesadas, bien difíciles, pero tenemos que entender que lo que el Señor está haciendo, porque somos sus hijos, el Señor está formando nuestro carácter. El Señor está formando nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por todo eso? ¿Por qué se me vienen leones? ¿Por qué se me viene un problema familiar? ¿Por qué se me viene un oso? ¿Por qué se me viene una situación económica difícil? ¿Por qué se me viene una enfermedad? ¿O por qué se me viene una frustración personal? ¿Por qué? La respuesta es porque tú te vas a enfrentar con un Goliat espiritual. Y tenemos que estar preparados. Y cuando llegue ese momento, Dios no quiere que tú seas débil. El Señor quiere que tú estés firmes, estés preparado, con una fe ya probada, no una fe improbada, una fe probada, una fe que el Señor diga, así como Job, ¿no has visto a mi siervo Job? De esa manera, porque van a venir momentos difíciles, porque no tenemos que confrontar afuera, como dijo el apóstol Pablo, no tenemos lucha con las personas, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino tenemos lucha contra principados. ¿Ustedes saben qué es un principado? ¿Ustedes saben que Satanás es un príncipe? Satanás es un principado. Nos vamos a enfrentar contra principados, contra potestades, contra gobernantes. Contra todo eso nos vamos a enfrentar. Y tenemos que estar preparados. Porque si no estamos preparados, ese Goliat va a destruir nuestras vidas, va a destruir nuestra familia. No tenemos que despreciar las batallas pequeñas, no tenemos que despreciar las pruebas de Dios, no tenemos que menospreciar el proceso. Todo lo que está sucediendo en tu vida, todas las pruebas, esos leones, esos osos, es tu entrenamiento divino. Un entrenamiento que Dios te está dando. Todavía estamos aquí. Eso quiere decir que el Señor ha sido fiel. Y si estamos aquí con vida, respirando, es porque Dios ha sido fiel con nosotros. El Señor nunca nos ha dejado. Siempre ha estado a nuestro lado. Y el Señor sabe que de repente sufrimos. Sabe de repente que las pruebas nos cuesta enfrentarlas. Pero Él quiere decirte que Él está contigo. Pero esto, todo lo que está sucediendo, es una preparación. Él está formando un carácter. Él está transformando tu vida. Así como lo hizo con David, llegará el día en que te vas a enfrentar realmente a lo que el Señor te llamó. Porque tienes un llamamiento santo. ¿Cuántos creen que tienen un llamamiento santo? No, ya no quisieron. Amén, amén. No, ¿cuántos tienen un llamamiento santo? Amén. Porque el Señor nos llamó. No, el Señor no nos llamó para que la luz esté debajo del almud. La luz, ¿dónde la tenemos que poner? En lo alto. Y el Señor dijo, ¿quién es la luz? Y yo soy la luz. ¿Y dónde vas a estar? ¿Debajo del almud llorando? No, tiene que estar arriba. Porque antes nosotros habíamos sido rechazados por parte de Dios. Pero ahora el Señor nos hizo un real sacerdocio. El Señor nos hizo una nación santa. ¿Para qué? Para alumbrar. Para que la luz esté arriba, no abajo. Y en los momentos difíciles parece que queremos esconder, inclusive a veces, apagar la luz. Pero eso no sirve. No podemos andar en tiniebla porque va a ser peor. Tenemos que agarrar nuestra luz.
Dios está con nosotros y siempre lo va a estar. Y como dijo David, Jehová me libró antes, también me librará ahora. Esa seguridad el Señor quiere que tengamos. Tenemos que abrazar el proceso. No tenemos que arrancar del proceso, no tenemos que arrancar de los problemas. Tenemos que enfrentar esos osos, tenemos que enfrentar a esos leones, porque tenemos un trabajo que hacer. ¿Tú crees que el Señor ha terminado contigo? Si tú estás todavía aquí con vida es porque el Señor no ha terminado contigo. El Señor ha terminado ya con los que ya se fueron. El Señor terminó ya con el trabajo que hizo el apóstol Pablo, que hizo el apóstol Pedro. Ya terminó con el trabajo con Billy Graham. Terminó el trabajo con Martín Lutero. Ellos ya hicieron su labor. Ya terminaron ellos. Pero si nosotros estamos con vida todavía, es porque no hemos terminado todavía. El Señor no ha terminado con nosotros. Y el Señor quiere algo más. No desprecies el conocimiento como hizo Israel. No desprecies el sacerdocio. No dejes que la maldición llegue a tu vida, sino abre tu vida hacia la bendición de Dios. Y la manera en la que llega esa bendición de Dios es a través del trabajo, porque cuando tú trabajas, entonces empiezas a tener frutos. Si tú no trabajas, no hay frutos. Imagínense una persona en un campo, y hay dos campos, y una persona trabaja mucho, y la otra persona es holgazán y no trabaja nunca. ¿A quién le va a crecer el campo? Con confianza. Al que trabaja, dígalo con confianza. Yo sé que dice, no, ojalá al holgazán, pero no es así. La vida no es así. El que va a dar fruto y el que va a tener fruto es el que trabaja. Y el Señor dice en su palabra que todo el que trabaja, todo obrero es digno de su salario, todo. El apóstol Pablo dice que nosotros no trabajamos en vano, nunca vamos a trabajar en vano, porque la paga viene de parte de nuestro Dios. David se enfrentó a osos y leones porque le venía un Goliat. Tenía a los filisteos enfrente y él fue valiente. Así nos va a pasar a nosotros aquí. Y quizás no aquí, quizás en nuestro país, quizás donde sea. Pero nosotros tenemos que ver ahora que es aquí. Y aquí nos estamos enfrentando con un Goliat. Y quizás nos vamos a enfrentar con un Goliat un par de años más. ¿Cómo vamos a estar? ¿Vamos a salir derrotados? ¿Vamos a salir en cautiverio como Israel lo hizo con Asiria? ¿O nos vamos a ir también en cautiverio como le pasó a Judá con Babilonia por rechazar el sacerdocio, por rechazar el conocimiento? No, tenemos que ser como David. Ese Goliat va a llegar y lo tenemos que derrotar en el nombre del Señor. Y todo lo que estamos pasando ahora es un tiempo de entrenamiento espiritual. Como dicen en México, no le saques a las pruebas. No digas como Chapulín, sí voy, y nunca vas. Tenemos que aprender realmente a entender que el Señor nos llamó a ser discípulos. ¿Cuándo se conocen los versículos de la Gran Comisión? Por tanto, pero con esa convicción no vamos a ser discípulos a nadie. Dice, por tanto, ya algo se lo saben ya. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos que hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo los he mandado a hacer. Ese es nuestro trabajo. Y tenemos que prepararnos para eso. No seamos como el pueblo de Israel, no seamos como el pueblo de Judá. Seamos realmente como el pueblo de Dios. Realmente valientes como David. Decididos como Daniel. Decididos como el apóstol Pablo.
y a ser discípulo como lo hicieron los apóstoles. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Y en esta oración yo lo voy a invitar a que usted se comprometa, que usted haga ese compromiso con Dios. No es con la iglesia, porque la iglesia es usted. No es con este templo, tampoco es conmigo, ni con la pastora. El compromiso es con Dios. Haga ese compromiso. El Señor, Él es omnisciente, Él conoce los corazones, conoce los pensamientos. Yo le recomiendo que usted sea sincero con el Señor. Que usted sea una persona honesta con Dios. Y a veces cuesta. A veces los problemas no hacen temblar. A veces las dificultades vienen y el futuro para nosotros es incierto y el Señor conoce eso. Pero también tenemos que tener en cuenta que para el Señor el futuro no es incierto. Por eso Jesucristo vino a morir para salvarnos, para darnos esta seguridad del nuevo pacto. Para decir, no importa si has pecado, no importa si has caído, vuelve a levantarte. Porque el Señor hace borrón y cuenta nueva. Porque si tú te arrepientes, dice que el Señor borra los pecados de tu vida y Él nunca más se acuerda de ellos. Y el Señor nos hace verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y tenemos que aprender a conocer esta verdad, que realmente el Señor nos trajo con un propósito en el cual tenemos que trabajar así como el Padre trabaja, Jesucristo trabaja, nosotros también tenemos que trabajar. No desechemos el conocimiento, no desechemos el sacerdocio, el trabajo sacerdotal. No lo desechemos. No caigamos en el error que pasó Israel. Porque nada bueno viene a tu vida. Al contrario, abraza ese compromiso. Y dice, Señor, heme aquí, así como lo hizo Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Yo voy a ir. Y el Señor se agradó de Isaías. El Señor vio el corazón de Isaías. Vio que era honesto, que en su decisión Isaías era honesto. Y el Señor le puso su espíritu y empezó a profetizar. Eso es lo que el Señor va a hacer contigo si tú realmente eres honesto y dices, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor va a depositar de su Espíritu Santo en tu vida y el Espíritu Santo va a escribir la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, y vas a caminar en toda verdad y vas a caminar en la justicia de Dios. Porque el Señor quiere que todos seamos más que vencedores porque estamos en Cristo Jesús. No importa lo que venga. El apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, enfermedad? Porque nada creado en la tierra y fuera de la tierra es más fuerte que el amor de Dios. No hay potestades, no hay principados. Tenemos que tener esa seguridad. Y yo te invito a que tomes ese compromiso. Señor, moldéame, dile. Así como el alfarero moldea mi vida. Y toma ese llamado, un llamado santo, ese llamado que viene de parte de Dios. Y el Señor dijo, y yo voy a repartir dones a los hombres. En el nuevo pacto el Señor iba a repartir dones a los hombres. Hay diversidad de dones, como dice el apóstol Pablo. Y hay diferentes ministerios. Y si tú abres tu corazón, el Señor te va a hacer crecer en ese ministerio. El Señor te va a hacer crecer en ese don. ¿Por qué? Porque has entendido que no es un trabajo narcisista, no es para ti, sino que tú tienes que ser la luz. Y cuando tú dices, Señor, yo iré, yo voy a ser discípulos, yo me voy a levantar y voy a ser discípulos, entonces el Señor te va a armar
te va a dar esas armas poderosas. Porque el Señor te va a dar esas armas poderosas. Créelo. Y esas armas poderosas, dice el apóstol Pablo, que es para la destrucción de todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Jesús. Todo lo que viene del anticristo, el Señor te da armas poderosas para destruir fortalezas de maldad. Toma ese compromiso y dile: Señor, yo voy a ir, yo me voy a preparar, yo voy a hacer morir lo terrenal en mí, yo voy a adoptar, Señor, tus pensamientos, tu mente, y voy a hacer y voy a andar como un sacrificio vivo, no aceptando las cosas de este mundo, sino, mi Dios, siempre voy a obedecerte, voy a seguir tu palabra, voy a seguir tu constitución, porque ahora yo pertenezco a tu reino. Prepárate, mi hermano, porque la guerra sigue. Y viene un Goliat, y quizás vienen muchos más gigantes. El Señor te está preparando desde ahora. Todo lo que tú estás pasando, todas las pruebas que estás pasando, es porque el Señor quiere afirmar tu fe y quiere darte a entender: yo estoy contigo. Tú no estás peleando solo. Inclusive su palabra dice: yo peleo por ti. Deja que el Señor pelee esa batalla. Entrégaselo al Señor. Echa sobre mí tu carga y yo la voy a llevar, dice el Señor. Pero Él dice: pero toma la mía. Toma el compromiso. Toma esa decisión. Porque el Señor te dice: porque te aseguro que esa carga es liviana y es fácil de llevar. Haz ese cambio con el Señor. Déjale tus cargas. Por fe, déjale tus cargas. Y toma el compromiso, toma el llamado del Señor. Toma ese ministerio, toma esos dones, toma esas armas por fe. Visualízalo por fe. Y dile: Señor, realmente quiero ser libre. Quiero ser libre de toda dolencia. Quiero ser libre, Señor, de todo pesar, de todo estrés, de toda preocupación. Quiero ser libre para servirte. Quiero ser libre para honrarte. Quiero ser libre para ir y hacer discípulos. Y cuando haces ese compromiso, dice el Señor que Él sana la tierra. Si humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y orasen y buscasen mi rostro, entonces yo descenderé de lo alto. Y dice que Él va a sanar esa tierra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque siempre tú quieres que crezcamos en esa fe, en ese poder, en esa autoridad, en la gracia que viene de parte tuya. Gracias por tu palabra, gracias por los consejos, gracias porque podemos entender y comprender la verdad de tu palabra. Y esta palabra, mi Dios, día a día nos va santificando. Día a día nos va apartando cada vez más para ti. Y este año, mi Dios, no va a ser la diferencia. Nos vamos a consagrar más a ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Dale las gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Y así, mis hermanos, nos despedimos de nuestros amigos, familiares que están en línea. Que Dios los bendiga y esperamos siempre que estas enseñanzas y esta palabra sea de bendición y fortaleza para su vida. Y nosotros seguimos.